Oh Dios, que habéis instruido el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concedednos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues hemos empezado hoy invocando como siempre al Espíritu Santo y hoy vamos a hablar de Él. Fijaros qué bonito que estamos hace muy poquito hemos celebrado la gran fiesta del Espíritu Santo, que es la fiesta de Pentecostés. Y ayer celebramos en la octava de Pentecostés, 8 días después de Pentecostés, el misterio del Dios uno y trino. No son 3 dioses, no somos politeístas, no creemos en 3 dioses, creemos en un único Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Voy a intentar acabar a menos cuarto, si voy muy rápido me hacéis una señal y echo el freno. Hoy ya hemos hablado del Padre, dedicamos luego 2 sesiones a hablar del Hijo y ahora vamos a hablar del Espíritu Santo. Fijaros que el Espíritu Santo, para los que hemos recibido la revelación en Jesucristo, ya le podemos ver en el libro del Génesis, en el primer capítulo del Génesis. Dice que el Espíritu se cernía sobre las aguas. Esto, si no hemos recibido la revelación de Jesucristo, no es tan fácil ver que el Espíritu ya se cernía sobre las aguas. Desde el primer libro de la Escritura aparece el Espíritu Santo. Esa idea de la Trinidad que celebrábamos ayer, la vemos también en el primer libro de la palabra, de la Escritura, porque dice Dios, hagamos al hombre. Ese hagamos es un plural. Los judíos tienen un poco de problema con esta traducción, porque este plural, ¿de dónde aparece? Porque Dios es Trinidad, Dios es familia. ¿Son iguales en dignidad? ¿Son iguales en divinidad? Sí. Del Padre procede el Hijo y procede el Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo. Acordaros que en la cruz Jesús, en el Evangelio de San Juan, dice, y envió, expiró, expulsó el Espíritu, derramó el Espíritu en la cruz. Cuando muere Jesucristo, se recibe el Espíritu. Es la obra de la Trinidad. La redención es obra de la Santísima Trinidad. En la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo es llamado con distintos nombres. Es llamado como don. No como don de cómodo, sino don, D-O-N, ¿vale? Don. ¿Por qué? Porque ha sido un regalo, ha sido algo que nos ha dado, que se nos prometió, que el Señor nos promete y nos envía en Pentecostés. Es un don, porque el Padre y el Hijo nos lo envían gratuitamente. Acordaros que en los Hechos de los Apóstoles hay un hombre que se llama Simón. ¿Os acordáis de Simón? Simón, el mago, que hacía magia y va a hablar con los apóstoles y les intenta comprar el don del Espíritu Santo, el don de hacer milagros, el don de consagrar, el don de perdonar los pecados. Y San Pedro le echa la bronca. Ese es el pecado de simonía, intentar comprar las cosas sagradas, porque el Espíritu Santo es un don gratuito. También es llamado Señor y Espíritu de Dios, que en la Sagrada Escritura son nombres que solo se atribuyen a Dios. Ya vemos también la dignidad de Dios que tiene el Espíritu Santo. Es el Espíritu de la verdad, porque por medio del Espíritu Santo comprendemos, entendemos, podemos penetrar en la fe. Es la luz del Espíritu Santo la que nos concede ver a Dios. Es el Paráclito, que Paráclito significa más que defensor, más que consolador. Es un término griego un poco difícil de traducir, porque es un abogado defensor, es lo que nosotros tendríamos como abogado defensor, pero es alguien que tiene que dar la cara por ti en un juicio. ¿Entendéis? Es alguien que da la cara por ti, que te va a defender hasta las últimas consecuencias, porque hemos hablado muchas veces de que la salvación es obra de Dios. Nosotros tenemos que aceptarla y poner todo de nuestra parte, pero el que más quiere que nos salvemos es Dios mismo. Lo dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora, tenemos que aceptar esa salvación y perdonarme por la expresión, porque estamos en la iglesia, pero como dicen, quien quiera peces, que se moje el culo. También tenemos que poner de nuestra parte. No vale decir
¿ya estoy salvado? No, tenemos que poner de nuestra parte, ¿eh? Pero por mucho que pusiéramos nosotros, no nos salvaríamos, porque la salvación viene de Dios. Es el Espíritu dador de vida, decimos en el credo, porque en el día de nuestro bautismo, cuando estábamos muertos, es el Espíritu Santo el que entra dentro de nuestra alma, nos inunda. Por eso, el día de Pentecostés en la vigilia tuvimos estos bautizos de 3 adultos. Y después de bautizarse, el señor vicario les ungió con el crisma, ese olor. Os he contado alguna vez que aquí en la parroquia todos los años se cambian los óleos sagrados. Cuando llega la Semana Santa, se traen los nuevos óleos y la norma manda que se destruyan los anteriores. Y los destruyo yo. Y me los llevo a casa. Y entonces en casa tengo un recipiente donde los quemo. Con las palmas y los ramos de olivo del año pasado, se quema todo para hacer la ceniza del miércoles de ceniza. Y se guarda para cuando haya que hacer miércoles de ceniza. Bueno, pues cuando tengo que quemar el santo crisma, en el momento de echarlo al fuego, aparece en el patio de mi casa un olor del perfume que tiene, que es impresionante, es maravilloso. Es el buen olor del cristiano que el Espíritu Santo nos da por estar dentro de nosotros. Por eso, cuando alguien fallece, en el ritual de exequias está previsto que el cadáver, los despojos que se dicen, porque ya es simplemente el cuerpo, ahí ya no hay nada. Esperamos que hablaremos de eso si no da tiempo, de la resurrección de los muertos, ¿no? Pero ahí ya no hay nada. Pero le echamos agua, el sacerdote le echa agua bendita, como recuerdo de que fue bautizado, y acto seguido lo inciensa, como recuerdo de que fue templo del Espíritu Santo, que haya habitado la Trinidad entera. Yo me acuerdo de unos conocidos que estaban de misión en un país donde era muy difícil ir a una iglesia, porque había persecución, y necesitaban rezar delante de Dios, ¿no? Y se dieron cuenta de que tenían un niño de 3 meses, recién nacido y bautizado, y se pusieron delante de rodillas a rezar. Porque dentro, como no había cometido ningún pecado, estaba la Santísima Trinidad. Son los santos que hoy me hacía mucha ilusión que entre diario haya niños, no molestan, dan guerra, pero no molestan. La iglesia que no tenga niños está condenada a destruirse, a cerrarse. Claro, entonces los niños tienen que molestar. Yo ahora como padre lo estoy viviendo y a los padres nos da mucha vergüenza y nos da muchísima vergüenza, pero hay que aguantar, porque si yo a mi hijo no le traigo a misa, ¿cómo quiero que de mayor vaya? ¿Cómo vas a ver las respuestas? ¿Cómo vas a ver los cantos? El otro día os cuento esto como anécdota para que no se haga tan ardua la charla, pero fuimos a un chino, a una tienda de esta de que antes eran los 20 duros, y entonces mi hijo Juan cogió una red de estas que tienen un palo largo y una red de cazar mariposas, y entonces empezaba a decir a la gente que echase dinero, como en la iglesia, ¿no? Estaba pasando el cepillo, ¿no? ¿Eso dónde lo aprendió? Pues de venir a la iglesia. El otro día cogió una escoba, puso la escoba del revés y empezó: papá, estoy haciendo una procesión, ¿no? Claro, pues tienen que verlo, o sea, que los niños no molestan. ¿Vale? Y también hemos dicho que ¿cuáles son los símbolos del Espíritu Santo que hemos visto en estos días? Pues hemos visto muchos. El fuego, ese fuego que quema, que transforma, ¿no? El fuego no deja indiferente. Cuando hacemos la hoguera de las palmas de olivos, luego hay otra cosa, ya no hay lo mismo, ¿verdad? Cuando tenemos un buen costillar, una buena carne y la pasamos por el fuego, ya no está igual, ¿verdad? El fuego cambia, el fuego purifica también. Por ejemplo, el metal se extrae de la mina y se extrae la ganga y la mena. La mena es lo valioso, la ganga es lo que no vale nada. Y con el fuego se deshace todo y se separa el oro de la ganga, de lo que se tira, ¿no? El hierro en los altos hornos es fuego que purifica. También lo hemos visto en la nube. ¿Os acordáis de la marcha de Israel por el desierto? 40 años por el desierto, ¿no? Ya empieza a hacer calor, cuando no está lloviendo hace mucho calor. Pues imaginaos por el desierto, ¿no? 40 años. Y dice la Sagrada Escritura que había una nube que durante el día les cubría, ¿no? Para que no se asasen de calor, ¿no? Esa nube que nos cubre. Es esa misma sombra la que el sacerdote invoca en la consagración. ¿Cuál es el signo sacramental por el que el sacerdote invoca al Espíritu Santo? La epíclesis, impone las manos, hace sombra
Hace sombra sobre el pan y el vino que van a ser transformados por acción del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre del Señor. En todos los sacramentos hay una epíclesis, hay una invocación del Espíritu Santo. En el bautismo se imponen las manos sobre el agua, se hace sombra sobre el agua que va a ser bendecida para el bautismo. En la confirmación es el obispo el que impone las manos a los confirmandos para que descienda sobre ellos el Espíritu Santo. En la Eucaristía, sobre los dones. En la confesión nos imponen la mano. Antes de decirnos la absolución, se dice la fórmula y luego ya te dan la absolución con la mano impuesta. En el orden sacerdotal es el sacramento por excelencia de la imposición de las manos. Se imponen las manos en la cabeza. En el matrimonio, después de rezar el Padre Nuestro, está la bendición nupcial, en la que se impone también las manos y se invoca al Espíritu Santo para que bendiga el matrimonio. Y en la unción de los enfermos también hay una imposición de las manos sobre la cabeza del enfermo antes de ungirle. Vemos que es la misma sombra, la del Espíritu Santo, la que dice el ángel Gabriel: y la sombra del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo, María, te llenará las entrañas purísimas y engendrarás a la segunda persona, Santísima Trinidad. Ya hemos entrado en la misión del Espíritu Santo. Vemos la Trinidad siempre actúa junta, siempre que actúa hacia afuera actúa junta. La salvación, la creación son obras de la Santísima Trinidad. Pero de alguna forma nos entra por los sentidos ver cómo una de las misiones del Espíritu Santo es la encarnación del Verbo. Es obra de la Santísima Trinidad, porque el Padre Eterno envía al Hijo por mediación del Espíritu Santo. ¿Veis? Y es el Espíritu Santo el que fecunda las entrañas purísimas de María. La palabra de Dios se hace carne por medio de María. Esa palabra que le anuncia el ángel, en ella se convierte en la segunda, toma cuerpo Jesucristo. En Pentecostés también vemos otra de las misiones del Espíritu Santo, que es asistir a la Iglesia. Vamos a hablar también, por eso, de la Iglesia a continuación, porque la Iglesia está asistida bajo el Espíritu Santo y solo la Iglesia católica tiene la plena asistencia del Espíritu Santo. No se puede equivocar. Esa es la garantía por la que yo estoy aquí. Dicen que Napoleón, cuando llegó a Roma, sabéis que Napoleón intentaba destruir la Iglesia, ¿no? Un poco. Y entonces salió a recibirle ahí en Roma un cardenal español, el cardenal Merry del Val, que está en proceso de beatificación, y más o menos le vino a decir: mira, Napoleón, no tienes nada que hacer, porque si nosotros desde dentro le hemos intentado destruir y no podemos, desde fuera no podéis nada. O sea, la Iglesia es indestructible. Más o menos, lo he traducido un poco, pero sí, en ese discurso dijo: mira, es que la Iglesia, por mucho que hagáis, no se puede destruir. No me acuerdo exactamente las palabras, pero la idea era esa. Bueno, porque desde dentro la Iglesia ha sido maltratada muchas veces. O sea, ¿os acordáis? El otro día celebramos la fiesta de San Felipe Neri. Y hay una canción de Marco Frisina que a mí me encanta, que es la de Paradiso, ¿no? Porque la frase de San Felipe Neri es la de: yo prefiero el paraíso. Y esto viene porque el Papa, en un momento en que el cardenalato estaba un poco mal, ¿no? Los obispos tenían mujeres, se acostaban con unas, con otras, bueno, la debilidad propia de los que formamos la Iglesia, ¿no? El Papa quería arreglar la situación de la Iglesia, entonces intentaba buscar santos para ser cardenales, y llamó a San Felipe Neri y le dijo: ¿por qué no eres cardenal? Y le dijo: Santo Padre, yo no, yo prefiero el paraíso, yo prefiero al cielo, porque como me metáis en estos jaleos me condeno. O sea que... Entonces, bueno, la Iglesia ha tenido malos momentos, siempre asistida por el Espíritu Santo, y de esos han salido grandes santos. Hemos tenido varios cismas. O sea que, bueno. Y bueno, el Espíritu Santo también, otra de las misiones que tiene es en los sacramentos, ¿vale? Actuar en los sacramentos. Es lo que dice el Catecismo al decir: por medio de los sacramentos, Cristo comunica su Espíritu a los miembros de su cuerpo y les ofrece la gracia de Dios, que da frutos de vida nueva según el Espíritu. El Espíritu Santo también actúa concediendo gracias especiales a algunos cristianos para el bien de la Iglesia, y es el Maestro que recuerda a todos los cristianos aquello que Cristo ha revelado. Son los llamados carismas, que también habla San Pablo. Hay gente que recibe carismas. El carisma de profecía, el carisma de predicación, el carisma de curación.
Hemos visto los videntes de Fátima que han tenido ese. No todos tenemos, no, porque todos estamos llamados a la salvación. Entonces, eso es lo importante. Todos tenemos el carisma de comunicar, de evangelizar, de llamar, pero no tenemos un carisma específico. Al Señor cada uno le da unos carismas, ¿no? Unos dones. Uno es el servicio, también el servicio, ¿no? Los que os encargáis de cuidar el templo, eso es un carisma. Es un carisma muy bonito. Es el carisma de la Virgen María, que cuidaba de su hijo, y la Virgen María pues da ese toque de hogar, ¿no? Entonces, pues la gente que se encarga de cuidar el templo, de limpiar las albas, de hacer la ropa de los monaguillos, de los manteles, de las velas, de todo eso, es cuidar la casa del Señor, ¿no? Como la madre de familia, como la Virgen lo cuidaría, ¿no? Yo no me imagino una casa desastrada, ¿no? Con la Virgen. Fijaros el detalle. Jesús tenía una túnica inconsútil. ¿Qué significa eso? Que había sido tejida de una única pieza. Era una túnica buena. Yo creo que se la habría hecho la Virgen, porque la Virgen era una buena madre que vestía a su hijo de la mejor forma. La túnica inconsútil que llevaba el Señor, que es una unidad. Por eso, ¿nos habéis dado cuenta en el pasaje cuando van a crucificar al Señor? Parten sus vestiduras, pero dicen, más la túnica no la rompamos, vamos a echar la suerte. Hombre, una túnica que está hecha de una única pieza no la vamos a romper nosotros. También porque la túnica inconsútil, la túnica hecha de una sola pieza, era la túnica que tenía que vestir el sumo sacerdote. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que ir con una túnica tejida de una única pieza. Cristo es el sumo sacerdote, Entonces, bueno, por eso lo digo, el carisma de también el servicio. Bueno, esto en cuanto a relación al Espíritu Santo, vamos un poco rápido porque tenemos muchos temas que abordar hoy. Vamos a hablar también del siguiente artículo del credo, que es creo en la Santa Iglesia Católica. Iglesia viene del término griego eclesia, que significa asamblea de los convocados. Y esto se ha perdido un poco en las grandes ciudades. Los que tenemos pueblos, os acordamos de nuestros pueblos, éramos convocados por las campanas. Aquí ya no suenan las campanas, pero la figura de las campanas es convocar a la asamblea. Era llamar a la oración, no solo a la misa. En mi pueblo se tocaba al amanecer, en mi pueblo se rezaba el Ángelus al amanecer, y la gente se iba a hacer las faenas a las 12 para la misa, y luego al atardecer también se tocaban las campanas llamando a la oración de la tarde. O sea, las campanas nos convocaban. Bueno, pues el término iglesia viene de asamblea de convocados. Estamos aquí porque hemos sido llamados por alguien. ¿Quién es el que nos llama y nos reúne? Como dice el canto, el Señor es quien nos llama y nos reúne, ¿no? Es el Señor quien nos llama, quien nos hace participar de su mesa, quien nos va a entregar su cuerpo y su sangre en el altar. Por eso nos reunimos alrededor del altar, por eso miramos todos al altar, porque es el Señor el que nos ha convocado, no soy yo el que vengo. Yo si por mí fuera, pues seguramente soy tan miserable que no valoro tanto la Eucaristía. Y el Señor tiene misericordia y me dice, oye, ven, todos los domingos te voy a preparar la fiesta de las fiestas. Todos los días, si quieres, puedes ir a misa. Yo voy todos los días a misa y me parece una maravilla. O sea, me parece que lo mejor que hay en mi vida es la misa. Porque es lo que me hace estar más unido a mi mujer. Es lo que me hace estar más unido a mi hijo. Es lo que me hace quererles más, porque acudo a la fuente de la alegría, porque recibo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que hay muchas veces, el Espíritu Santo es un caballero, es un señor de pies a cabezas. Y donde no quieres, donde no es querido, no está. Entonces en tu alma, en cuanto que tú le dices, no quiero que estés, ¿eso qué es? Pecar. Pues él se va, porque no violenta tu libertad. ¿Dónde recibes al Espíritu Santo? Pues otra vez le recibes en la confesión. Hay que confesarse. Claro que sí, porque para recibir la comunión tenemos que estar en gracia, que siempre se nos olvida. Yo el otro día le decía a los niños que hacían la primera comunión, ¿cuáles son las 3 condiciones para recibir la comunión bien? Primero, haber ayunado. Primero, lo más importante, estar en gracia de Dios, que la conciencia no acuse de ningún pecado mortal y de habernos confesado si lo hemos cometido. Segundo, haber ayunado 1 hora antes, que se nos olvida muchas veces. Hay que ayunar 1 hora antes de comulgar, no 1 hora antes de la misa, sino 1 hora antes de que vayamos a recibir al Señor. El agua y las medicinas no rompen el ayuno, y los que estáis a lo mejor mayores o sois enfermos tampoco tenéis que ayunar, las embarazadas, por ejemplo. Pero bueno, 1 hora de ayuno, el resto de la gente, los que estamos normales. Y la tercera cosa para hacer una buena comunión, saber a quién recibimos. Que muchas veces comulgamos como si nos diesen una galleta.
¿no? Y los que vamos a misa todos los días muchas veces caemos en esa rutina y hay que hacer un ejercicio y decir, no, que estoy entrando en otra dimensión, que he sido convocado, que eso es lo que es la Iglesia. La Iglesia también es el pueblo de Dios, nos mete en una historia, nos hace partícipes de algo, nos hace partícipes, tenemos que ver, los que estamos aquí somos del mismo pueblo, y no soy de Cuenca, que yo sí, pero somos del mismo pueblo, tenemos la misma raíz, tenemos las mismas raíces, por eso nos llamamos hermanos. Por eso nos tiene que doler lo que le pasa al que está a nuestro lado. Nos tenemos que alegrar con el que se alegra a nuestro lado. También decimos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Todos los cristianos que comulgamos del cuerpo de Cristo, como lo que el refrán dice, lo que se come se cría, al final nos hacemos de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Queremos que el Espíritu Santo nos ha conformado en un solo cuerpo. Nos incorpora a la persona de Cristo por el Espíritu Santo. Por eso es importante que todos luchemos por ser santos. Porque cuando a mí me duele el pie, todo mi cuerpo está mal. O una muela. Si tú tienes un dolor de muelas, al final estás todo el día mal. Cuando duele uno de los miembros, todo el cuerpo se resiente. ¿Entendéis? Por eso es la comunión de los santos. Todo lo que hagamos repercute en beneficio de los demás o en perjuicio, porque tenemos que ir arrastrando a los demás. ¿Entendéis? También la Iglesia es, hemos dicho, pueblo de Dios Padre, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, porque es en la Iglesia donde permanece este Espíritu. La Iglesia tiene su origen, voy a leer lo que dice el Catecismo, por terminar esto. La Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Fue preparada en la antigua alianza con la elección de Israel, signo de la reunión futura de todas las naciones. Fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo, fue realizada sobre todo mediante su muerte redentora y su resurrección. ¿Dónde nace la Iglesia? La Iglesia nace en la muerte y resurrección del Señor. Más tarde se manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Y al final de los tiempos alcanzará su consumación como asamblea celestial de todos los redimidos. Esto es muy importante. También hay un aspecto social de la salvación, que tenemos que ayudar, cooperar en la salvación de los demás. El matrimonio es imagen de esto, pero la Iglesia, la asamblea es imagen de esto. Yo tengo que ayudar a que mi mujer vaya al cielo. Ella me tiene que ayudar, que es más difícil que yo vaya al cielo. Ella tiene más trabajo que yo, pero aquí todos nos tenemos que ayudar a ir al cielo. ¿Cuáles son las notas de la Iglesia? Las notas de la Iglesia las decimos en el credo, aunque las digamos muy rápido, son 4 las notas, las características que tiene la Iglesia y que garantizan que es la de verdad, la buena. Solo hay una. Rezamos por la unidad de los cristianos, no por la unidad de la Iglesia, porque la unidad de la Iglesia no se puede romper, se puede salir gente de la Iglesia, pero la Iglesia es una, porque su origen es el de Dios uno. Es su modelo, su origen es el de la Trinidad, que es uno, y es un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y solo es uno el Espíritu Santo que la asista. ¿Vale? Entonces la Iglesia es una. Lo que hace el ecumenismo es ese movimiento que busca la unión en la Iglesia. Es decir, los protestantes, los ortodoxos, los anglicanos, el judaísmo, ese movimiento ecuménico, se trata de hacerles ver por qué nuestra Iglesia, por qué la Iglesia es la verdadera y que ellos vengan a la Iglesia según el mandato de Jesucristo, ¿no? El mandato no, la petición, Padre, que todos sean unos, como yo en ti y tú en mí. No es eso lo que busca. El ecumenismo no es renunciar a nuestra verdad para que todos vengan, no, es manifestarles, mostrarles nuestra verdad para que también puedan estar en la Iglesia católica. Una, santa. La Iglesia es santa. ¿Formada por pecadores? Sí, la Iglesia no es pecadora, La Iglesia es santa. Los pecadores somos nosotros, ¿no? Creo que era San Juan Pablo II que decía, santa, pero llena de redimidos, que somos nosotros. La Iglesia no es pecadora, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un misterio. La Iglesia es santa.
aunque haya habido papas pecadores, aunque haya sacerdotes pecadores, aunque yo sea un pecador y tú seas otro pecador, ¿vale? Entonces, somos santos, perdón, la Iglesia es santa, llena de pecadores. Decía San Juan 23 que la Iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores, de enfermos, ¿no? Que aquí estamos nosotros, para que luego se refería a la Iglesia militante, ¿no? A la Iglesia de la tierra. Entonces, la Iglesia es santa. ¿Por qué es santa? Porque su autor es Dios mismo y Dios es santo. Es santa porque está el Espíritu Santo, porque en medio de la Iglesia está la presencia de Dios en el Espíritu Santo. La Iglesia también es santa por la santidad de sus miembros. Oye, que aquí nosotros somos pecadores, pero hay algunos que son santos. Ahí tenemos a la Virgen Santísima, o sea, la criatura más santa. O sea, ningún otro, ni la suma de toda la santidad de todos los santos que haya habido y que vaya a haber, sumándolas todo, van a llegar a una ínfima parte de lo que es la Virgen María. San José, que va en segundo ahí en el podio, ¿no? El top. San José, después de la Virgen, San José, ¿no? Todos los mártires, hoy que en la misa ha utilizado el canon romano, se nombran ahí santos, apóstoles, mártires, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelina, Pedro, Felicia, todos los santos, ¿no? Eso también es la Iglesia santa. La Iglesia es una santa, católica. ¿Qué significa católica? Que es universal. Es universal porque recibimos el mandato del Señor de id a todas las gentes y bautizarlas. Id a todas las gentes, no es para un grupito, no es para los que estamos aquí, de nada serviría esta sesión si nos la quedásemos para nosotros. La Iglesia es católica porque es universal, estamos llamados a salir al mundo. Las misiones, el que todo el mundo está llamado a todo el género humano. Pero también es católica porque abarca a la totalidad de la persona. La Iglesia católica abarca, tiene que decir sobre toda tu persona. La Iglesia te habla sobre tu cuerpo, la Iglesia te habla sobre tu alma, la Iglesia te dice cómo te salvas. Y la Iglesia es apostólica. ¿Qué significa apostólica? Que está fundamentada, que está fundada, que está edificada sobre el cimiento de los apóstoles, que es mantenido en el tiempo por el magisterio. Y el magisterio recae sobre el Papa, sucesor del apóstol Pedro, y los obispos, sucesor de todos los apóstoles. Luego también los sacerdotes, como colaboradores de los obispos, y los diáconos en el ministerio de la palabra, hacen un magisterio ordinario, explican en comunión con la Iglesia las verdades reveladas. Cuando está la homilía, cuando hay una prédica, un sermón, el retiro que tenemos, ahí se expone las verdades de fe. Pero esas verdades de fe han sido transmitidas por los apóstoles. Es el depósito de la fe que se abre para nosotros, para que podamos bucear en estos misterios. Nunca los vamos a entender, nunca los vamos a entender. Una santa, católica y apostólica. Terminamos el capítulo de la Iglesia, pasamos al siguiente artículo, ya nos queda la parte final del credo. Creo en la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? La comunidad de todos los que han recibido la gracia regeneradora del Espíritu, por las que son hijos de Dios, unidos a Cristo y llamados santos. ¿Qué significa esto? Sabéis que la Iglesia, siendo una, porque solo es una, está presente en la historia, está presente de tres maneras distintas. La Iglesia triunfante, que son todos aquellos que ya están en el cielo, ya han llegado al cielo. Todos los santos, los beatos, los que están canonizados y los que no. Yo creo que familiares míos están en el cielo. Ojalá, ¿no? Y rezo por ellos todos los días, pero yo creo que ya están, ¿no? Hay que rezar por ellos. Está la Iglesia purgante, que es todos esos hermanos que están en el purgatorio, que ya están salvados. Ya están salvados. O sea, estar en el purgatorio es una pasada ya. Aunque duela mucho, ya sabes que estás salvado. Has llegado, ¿no? Entonces ya es un sufrimiento gozoso, ¿no? Porque estás ahí ya, ¿cuándo me va a tocar? ¿Cuándo me va a tocar? ¿Cuándo me va a tocar? Y la Iglesia militante, que somos nosotros. Bueno, pues la Iglesia nos enseña que por la comunión de los santos interceden por nosotros. Por eso le pedimos, cada uno tenemos nuestros santos. Yo, por ejemplo, soy muy fan de San Juan, ¿no? Pues a mi hijo le he puesto Juan, al mayor, porque San Juan es el que apoya la cabeza en el pecho del Señor, ¿no? Entonces ya por eso ya me cautivó, es el que está al pie de la cruz. San Juan es una cosa, Santiago, que tiene, vamos, el Señor le da España,
O sea, qué pedazo de regalo le hizo a Santiago. Le regala España, ¿no? Entonces, pero cada uno tenemos devoción a unos santos, ¿no? O gente que está en proceso de beatificación, y les pedimos intercesión. Les pedimos intercesión. Y los protestantes esto no lo entienden. Esto no lo entienden porque dicen, si teniendo a Dios, claro, pero al final el santo obtiene la gracia por medio de Dios. ¿Cuántas veces, siendo pequeños, a lo mejor no te atrevías a pedirle algo a tu padre o a tu madre, ¿no? Y hablas con tu hermano pequeño, oye, ¿por qué no le dices esto a papá que te llevas ahora? Yo es que me he discutido con papá, entonces dile tú a ver si me puede hacer este favor o esto, ¿no? Y a través de los hermanos conseguimos la gracia de nuestros padres, a través de los amigos, ¿no? O esos amigos que llevan al paralítico al Señor para que le cure, ¿no? Muchas veces necesitamos de esa intercesión. Y también porque no olvidemos que existe una cierta jerarquía de la gracia. O sea, el santo ya está en el cielo, está más cerca de Dios. Está más cerca de Dios. También no nos olvidemos que igual que la Iglesia triunfante intercede por nosotros, nosotros también tenemos que interceder por la Iglesia purgante, por todos los que están en el purgatorio, que ya no pueden hacer nada meritorio, no pueden hacer nada para salvarse por sí mismos. Están salvados, pero para acortar el purgatorio. Nosotros sí podemos merecer por ellos. Para ahí está la indulgencia plenaria, las indulgencias parciales, ofrecer misas en sufragio por las almas de nuestros difuntos. Eso es la comunión de los santos. Y la comunión de los santos también es rezar los unos por los otros. Cuando San Pablo mandaba las cartas, habla a la comunidad de los santos. Porque todos podemos ser santos por el bautismo. Si aquí estamos en gracia de Dios, somos santos. Lo que el Papa Francisco habla de la santidad de la puerta de al lado. Que a lo mejor tenemos un vecino que es santo. Ese vecino que tiene una enfermedad terminal, que la está llevando con una alegría, está cargando con la cruz. Yo me estoy acordando ahora de mi abuela, de mi suegra, ¿no? Con esas enfermedades que tenían terminales y ofreciéndolas al Señor y con alegría, haciendo bromas, diciendo, pues es que la vida es eterna, esto es transitorio, ¿no? Y muchas veces vivimos con santos al lado, ¿no? Creo en la comunión de los santos y en el perdón de los pecados. También se nos puede olvidar lo del perdón de los pecados, repito, porque nos olvidamos muchas veces de confesarnos. Hay que confesarse con más frecuencia. ¿Cuánto dice la Iglesia que hay que confesarse? Pues entre 15 días y un mes, no más. Que hay veces que hacemos una lista, claro, cada uno que haga lo que quiera, yo no soy ejemplo de nada. Yo me confieso una vez a la semana y amontono mucho. Amontono mucho, pero piensa también cada cuánto limpias tu casa. ¿Tú limpias tu casa cada 15 días o cada mes? Yo creo que tu casa la limpias un poquito antes, ¿no? Pues si tu casa, que se la puede llevar un incendio, se la puede llevar una riada, se puede caer un rayo y destruirse, pues ¿cómo con tu vida no hacer lo mismo? San Francisco de Sales se confesaba todos los días. Yo no creo, a mí el Señor no me pide que haga eso, pero en cuanto que tengas un pecado mortal, eso sí. Yo cometo un pecado mortal y enseguida me tengo que ir a confesar, que no sabéis ni el día ni la hora. Que no es por meter miedo, Al final se muere como se vive. Si uno muere luchando, pues uno vive luchando, pues morirá luchando seguramente, ¿no? Por probabilidad. Pero no podemos acostumbrarnos a vivir en pecado. Y luego también, oye, que si tú no pasas el polvo un día, pues no pasa nada. Pero al cabo de una semana hay un dedo, ¿no? Eso que decían, el algodón no miente, ¿no? El algodón no engaña. Pues lo mismo en tu alma, si vas dejando pequeños pecados, al final la capa de polvo no te deja ver lo que hay detrás, ¿no? O sea, que hay que limpiar, hay que pasar el polvo. Y la Iglesia tiene el poder de perdonar los pecados, porque está asistida por el Espíritu Santo. ¿Acordaos? ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Claro, el sacerdote, en la persona de Cristo, te absuelve de tus pecados. Último artículo del credo, que nos quedan 2 minutos. Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Vamos a resucitar. Si no creemos en la resurrección de la carne, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué hacemos aquí calentando asiento? ¿Qué hacemos aquí? Si no creemos dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y como Cristo ha resucitado, es primicia de que nosotros vamos a resucitar.
¿Todos vamos a resucitar? Todos vamos a resucitar. ¿También los condenados? También los condenados. Resucitarán para la condenación. Todos vamos a tener nuestro cuerpo y nuestra alma unidos en la resurrección de la carne. Por eso, ojo, a mí me hace mucha gracia, entenderme, cuando vas a un funeral y dicen, nuestro hermano ya ha resucitado con Cristo. Y te dan ganas de decir, abre el ataúd, a ver si es verdad. Abre el ataúd, a ver si es verdad. Porque no ha resucitado. La resurrección es el último día. Sabemos que el alma no muere. El alma no muere. Y mi alma inmortal va a la presencia de Dios en cuanto que yo me muero. Y mi alma vive para siempre. Pero mi cuerpo está muerto. Pero el cuerpo tiene tanta grandeza. La persona es unidad de cuerpo y alma, inseparable. No somos una mezcla de cuerpo y alma. No somos una mezcla. Es tan inseparable que en la resurrección resucitaremos con el cuerpo glorioso. Y nos reconoceremos. Esto ya me ponía un alumno en el centro de teología, me decía, esto de la persona, la unidad de cuerpo y alma, tan unida, es como la mayonesa, que al final el huevo y el aceite se mezclan tanto que no se pueden separar, porque si se separan se corta. Algo así es, ¿no? O sea, están tan unidas el cuerpo y el alma que cuando se separan se muere la persona. Pero el cuerpo va a resucitar y tendremos un cuerpo glorioso. Como el del Señor, esto lo sabemos por el Señor. El Señor se aparece resucitado y le dice a Tomás, Tomás, toca, que veas que no soy un fantasma, toca que tengo aquí carne, que el crucificado es el mismo que el resucitado. Ese es nuestro cuerpo glorioso, la dignidad del cuerpo. ¿Cómo será? No lo sé. Si vas a resucitar con un cuerpo más esbelto, más gordito, no lo sé. Eso ya es un misterio, pero nos vamos a conocer. Nos reconoceremos. Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. La vida eterna. Para siempre, para siempre, para siempre. Acordaros de esa anécdota de Santa Teresa, que en época de cruzadas y de morisma estaban cortando la cabeza a los cristianos. Y entonces Santa Teresa sabía, siendo niña, tendría 6 o 7 años, que si eres mártir, la Iglesia decía que estabas en el cielo. Entonces decían que si los moros te cortaban la cabeza, ibas al cielo. Entonces ella coge a su hermano pequeño, a Rodrigo, y ya se van a las afueras de Ávila, ¿no? Y cuando le dicen, pero Teresa, ¿dónde ibais? A que nos corten la cabeza los moros para irnos al cielo, porque el cielo es... Su hermano tenía miedo. Le decía, Rodrigo, recuerda que el cielo es para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. ¿Cómo será aquello para que nadie haya vuelto? Ni ojo vio, ni oído yo lo que Dios tiene preparado para los que le aman. O sea, eso va a ser una maravilla. ¿Cómo es? No lo sé, pero sé que va a ser maravilloso. Me decía un niño una vez en comunión, en catequesis de comunión, que el cielo era lo contrario a la comunión. ¿Cómo va a ser lo contrario? Me dice, sí, porque en la comunión Dios se mete dentro de ti y en el cielo tú te metes dentro de Dios. Del fondo, vamos... Algo así, ¿no? Vamos a estar dentro de Dios, ¿no? Eso es, y no tenemos que imaginar que la eternidad es un pasar páginas del calendario. No, es un eterno instante. ¿Recuerdas ese momento de felicidad plena cuando te casaste, o cuando tuviste tu primer hijo, o cuando te reconciliaste con tus padres después de no sé cuánto? Ese momento de tu vida de máxima felicidad que tienes en el corazón guardado, pues imagínate eso para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre. ¿A qué no quieres que se acabe? Pues no se va a acabar. Por eso decimos, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Aquí estamos para ganarnos el cielo. Lo demás, tonterías. Lo demás son tonterías. Es necesario el dinero. Es necesario tener un buen trabajo. Y a los hijos les tenemos que decir, oye, que tienes que estudiar, también porque tienes que recristianizar la sociedad con un buen trabajo, tienes que sostener a tu familia. Es importante que nos ganemos el pan. Dice San Pablo que quien no trabaje, que no coma. O sea, el dinero sí es importante en su justa medida, tener un buen trabajo. Oye, está bien buscar tener una buena casa, pero sabiendo que nuestro corazón no está ahí, que nuestro corazón es el cielo. Que Putin puede pulsar el botón y tu casa, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve el dinero que tengas en la cuenta como haya una devaluación, como haya un crack en la bolsa?
como hubo en el siglo pasado en Estados Unidos? ¿Y el dinero no sirve para nada? ¿Dónde ponemos nuestra esperanza? En la vida eterna. Bueno, he dicho que iba a acabar a -4, he acabado a -10, me he pasado 5 minutos. Vamos a rezar un Ave María y antes de rezar decir que esta es la última sesión, el año que viene más y mejor. Este año hemos hecho un recorrido por todo el credo. Ya nos inventaremos algo para el año que viene, pero hay que seguir formándose porque la sociedad que nos toca vivir es o nos pilla formados o nos hundimos. Entonces, que recéis por mí. Ya sabéis que estamos a punto de salir de cuentas. Santiago ya estamos en la semana 36, o sea que ya... Otro varón, Santiago. Así es que acordaos de rezar por Raquel y por Santiago para que todo vaya bien y ya el curso que viene pues le veréis por aquí. Pues rezamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre del amor hermoso, San José nuestro Padre y Señor. Pues ya está.